Trabajo de noche como dependiente en una gasolinera en nuestro pequeño pueblo, situada junto a la carretera que sale de la ciudad. Por lo general, la mayoría de los coches y camiones que pasan están haciendo largos recorridos por el estado. Esto hace que mis turnos nocturnos sean impredecibles. A veces hay muchos vehículos, pero otras veces está bastante tranquilo. Esta noche en particular estaba más bien calmada, aunque de vez en cuando algún coche paraba, lo cual agradecía porque me mantenía ocupado. Mi jefe me había dejado una lista de tareas para realizar durante el turno. Una de ellas era reorganizar una de las estanterías, lo que implicaba quitar todo y reajustar los estantes para luego volver a colocar todo. No es difícil ni complicado, pero sí lleva tiempo. Una hora después de empezar, escuché truenos en la distancia y al consultar el pronóstico del tiempo, vi que iba a empezar a llover pronto. Así que pausé lo que estaba haciendo y salí rápidamente a ocuparme de los contenedores de basura para no tener que hacerlo más tarde bajo la lluvia. Mientras estaba fuera, vi los faros de un coche en la oscuridad, a unos 400 metros carretera abajo. Estaban estacionados, pero allí no hay más que grandes campos vacíos. Podría haber sido algo sin importancia o quizás un pinchazo, pero continué con mi trabajo y volví al interior poco antes de que comenzara a llover fuertemente. Continué trabajando en las estanterías, pero a medida que la tormenta empeoraba, tuve que cerrar con llave las puertas de entrada porque el viento las abría constantemente. De todas formas, no había entrado nadie en la tienda durante toda la noche, y con la tormenta, apenas circulaban coches. Mientras cerraba, noté que los faros seguían encendidos cerca del campo y no se habían movido. Esto ocupó mi mente mientras trabajaba, pero entonces, a través del ruido de la lluvia, oí que la puerta se sacudía más fuerte de lo habitual. Al girarme, vi a un hombre con la cara pegada al cristal de la puerta, mirándome fijamente. Parecía tener unos 40 años, llevaba una capucha y mostraba un aspecto muy cansado. Desbloqueé la puerta y la abrí para él, haciendo un comentario sobre el mal tiempo, pero él me ignoró. El tipo simplemente se quedó ahí parado, mirándome mientras el agua le caía por la cara. Luego pasó por mi lado y comenzó a caminar por los pasillos como un cliente normal. Confundido por su comportamiento, simplemente me dirigí detrás del mostrador y esperé a que terminara de comprar. Caminó durante unos minutos, mirándome un par de veces, antes de salir por la puerta. Creo que tampoco robó nada. Solo caminó y luego se fue. Considerando el clima, fue realmente inusual y me dejó casi asustado, preguntándome por qué se había molestado en entrar. Miré por la ventana y vi al hombre pasar junto a las bombas de gasolina y dirigirse hacia la carretera. Luego se detuvo en la esquina y esperó un momento. Un poco después, los faros que habían estado quietos en el camino comenzaron a moverse, acercándose a la gasolinera y deteniéndose justo al lado del hombre. Mientras observaba, las puertas delanteras empezaron a balancearse de nuevo, recordándome que debía ir a cerrarlas con llave. Desde la puerta observé cómo el hombre volvía hacia la gasolinera y el coche lo seguía, entrando en el aparcamiento. Aparcaron frente a la entrada y otro hombre salió del coche. Luego, ambos se dirigieron hacia la puerta. El primer hombre empujó la puerta como si esperara que todavía estuviera desbloqueada, pero se enfureció instantáneamente cuando vio que no se abría. Yo estaba a solo unos metros de la puerta, pero él aún así golpeó agresivamente mientras me miraba fijamente. Esto iba mucho más allá de lo que haría cualquier cliente normal, así que en ese momento supe que había algo más en esto. Corrí al mostrador y activé la alarma para notificar a la estación de policía. Luego simplemente observé mientras ambos intentaban derribar la puerta durante unos minutos antes de subirse al coche y alejarse a toda velocidad. En esos minutos antes de que llegara la policía, todo se sentía tan irreal, solo con el sonido de la tormenta afuera. No había duda de lo que estaba a punto de suceder, pero eso no lo hacía menos aterrador. Si no hubiera sido por la tormenta esa noche y el viento no hubiera estado abriendo las puertas, probablemente nunca las habría cerrado con llave, lo que significaba que podrían haber entrado fácilmente y no habría podido hacer nada. Tal vez hubiera sido solo un robo común,
pero no se puede negar que probablemente habría sido más fácil para ellos simplemente neutralizarme y luego robar el lugar. Lamentablemente nunca los atraparon, así que todavía me pongo nervioso en cada turno de noche. Vivo en un pequeño edificio de apartamentos de 4 plantas. Solía tener un compañero de piso, pero se mudó unos meses antes de este incidente, y decidí que sería más fácil para mí quedarme en el apartamento en lugar de buscar un nuevo lugar. Los demás residentes del edificio eran en su mayoría parejas mayores, pero nunca había conocido realmente a ninguno de ellos. Todos nos manteníamos por nuestra cuenta, lo cual realmente me gustaba. Una noche, volví a casa tarde del trabajo y entré al complejo alrededor de las 11:00 p.m. Estaba tranquilo mientras subía las escaleras hacia mi habitación, pero al doblar la esquina en el pasillo, un hombre estaba parado frente a mi puerta. Inmediatamente me vio, y antes de que siquiera tuviera la oportunidad de reaccionar, empezó a disculparse y dijo que se había equivocado de puerta. Luego, se dio la vuelta y entró en el apartamento justo frente al mío. Nunca lo había conocido antes, ni siquiera lo había visto, pero al ver que vivía en la unidad frente a la mía, pensé que tal vez realmente se había confundido de puerta, especialmente si acababa de mudarse. Aún así, era realmente extraño. No entendía por qué simplemente estaría parado fuera de la puerta si pensaba que era la suya, o por qué, cuando me vio, de repente supo que estaba en la puerta equivocada. Sea como fuere, entré en mi apartamento y cerré la puerta con llave, sin saber muy bien qué pensar del incidente. Era muy tarde y estaba realmente cansado. Quizás debería haber estado más preocupado de lo que estaba, pero simplemente no tenía la energía para pensar en ello. Preparé algo rápido para comer, me senté un rato en el sofá y puse algo de televisión. Habían pasado unos 30 minutos cuando escuché algo fuera de mi puerta. Era solo un ruido sordo, como un arrastre, pero sonaba casi como si estuviera justo contra la puerta. Me levanté y me acerqué, escuchando un segundo antes de abrirla. No había nadie. Luego salí al pasillo y miré hacia abajo. No vi a nadie, pero escuché pasos bajando las escaleras. Regresé a mi apartamento y cerré la puerta. Quizás estaba pensando demasiado en ello, pero empecé a pensar que el hombre podría haberse apoyado en mi puerta para escuchar lo que sucedía en mi apartamento. Eso explicaría el sonido de arrastre que escuché y cómo supo marcharse justo cuando yo me acercaba a la puerta. Podría haber estado imaginándome el peor de los casos, pero definitivamente me sentí más inquieto el resto de la noche. No me acosté hasta la 1:00 a.m., pero me dormí poco después. No sucedió nada más que yo supiera esa noche, y por la mañana fui a trabajar y volví al apartamento alrededor de las 11:00 p.m. Entrando, estaba un poco más cauteloso que la noche anterior. Subí las escaleras y miré por el pasillo, pero no había nadie en la puerta. Aún así, por alguna razón, sentí algo extraño al ver el pasillo vacío y no sabía por qué. Rápidamente entré y cerré la puerta con llave detrás de mí, solo para girarme y encontrarme cara a cara con el hombre de la noche anterior. Estaba parado en la entrada de mi habitación y de inmediato comenzó a decirme que me callara y hiciera lo que él decía, intentando dirigirme hacia la sala de estar. Decidí dar la vuelta e intentar abrir la puerta, pero el hombre agarró mi brazo y empezó a tirar de mí justo cuando la conseguí abrir. Grité tan fuerte como pude mientras él intentaba taparme la boca, pero sin éxito. Me soltó y corrí escaleras abajo. Lo oí salir también. Me dirigí directamente a mi coche, me alejé y llamé a la policía. Cuando llegaron, el hombre ya había desaparecido. Les dije que vivía en la habitación frente a la mía, pero resultó ser una unidad vacante. El hombre, quien quiera que fuera, ni siquiera vivía en el edificio. No sé cómo consiguió entrar en el edificio o en mi apartamento y en la unidad vacante, pero claramente tenía un acceso que no debería tener. Lo que pretendía hacer al irrumpir en mi apartamento y esperarme es algo que espero nunca descubrir en primera persona.
Con él todavía libre, todo lo que puedo hacer es rezar para que no me estuviera apuntando específicamente a mí. Este incidente ocurrió hace unos meses. Tengo 32 años y vivo solo en una pequeña casa. Era uno de mis días libres del trabajo, así que estaba en casa intentando relajarme y disfrutar del día. Eran aproximadamente las 4:00 p.m. y acababa de empezar a preparar la cena cuando alguien llamó a la puerta principal. Dejé todo y fui a ver quién era. Había un hombre en mi porche, y detrás de él estaba aparcada una pequeña furgoneta gris en la acera. Abrí la puerta y pregunté cómo podía ayudarle. El hombre tardó en reaccionar, pero luego dijo que estaba realizando inspecciones gratuitas a las casas del vecindario y quería ofrecerme una inspección gratis para mi casa. Sin embargo, todo el tiempo que estuvo hablando, no parecía un vendedor típico. Lo dijo todo con una voz monótona y con una expresión vacía en el rostro. Aunque hubiera sido normal, me pareció algo sospechoso, así que le dije que estaba bien y cerré la puerta. Regresé a la cocina y continué cocinando, pero después de unos minutos empecé a sentirme realmente incómodo por el hombre que había venido a mi puerta y lo que pudiera estar tramando. Volví al frente para asegurarme de que se hubiera ido, pero cuando miré por la mirilla, el hombre todavía estaba en mi porche. Parecía distraído, mirando fijamente la puerta y sin moverse. Al verlo comportarse de esa manera, estaba seguro de que algo no iba bien con él. Tal vez estaba borracho, drogado, o simplemente no estaba bien mentalmente. Sin embargo, aún no sabía qué estaba haciendo realmente en mi casa. Decidí no correr riesgos. Volví a la cocina y llamé a la policía para informar sobre el extraño hombre que permanecía fuera de mi casa. Me dijeron que un agente llegaría en unos minutos, así que regresé y continué observando al hombre. Un minuto más tarde, se bajó de mi porche, entró en su furgoneta y se marchó justo antes de que llegara el policía. Fue desafortunado el momento, pero al final del día, solo estaba feliz de que se hubiera ido. Le di una descripción al oficial por si acaso, y luego intenté volver a disfrutar del resto de mi noche. Pasaron al menos un par de horas sin más conflictos. Eran entre las 8:00 y 9:00 p.m., y estaba descansando en mi cama con mi teléfono, pero a través de la ventana abierta escuché el sonido de un vehículo viejo que se detenía y aparcaba fuera de mi casa. Tan pronto como escuché a alguien bajarse, me levanté rápidamente y me acerqué a la ventana. Era la misma vieja furgoneta, pero no vi al hombre por ningún lado. Debió haberse marchado tan pronto como bajó del vehículo. Rápidamente saqué mi teléfono y llamé al 112, pero justo después de reportarlo y colgar, hubo un fuerte golpe en la planta baja. Sentí como si las paredes temblaran un poco, así que supe que el hombre probablemente estaba intentando entrar. Abrí la puerta de mi dormitorio y salí al pasillo. Luego miré hacia abajo por la escalera e intenté escuchar. Ahora reinaba un silencio inquietante. Bajé algunos escalones y miré a mi alrededor. Todas las luces estaban apagadas, pero vi que las cortinas de una de las ventanas se mecían ligeramente con el viento. Miré más de cerca y vi que la ventana había sido forzada. Todo mi cuerpo se tensó mientras intentaba controlarme, sabiendo que el hombre probablemente estaba en mi casa en ese momento. Con cuidado y en silencio, subí de nuevo los escalones y me escondí en el armario de mi dormitorio. No escuché nada hasta unos minutos después, cuando 2 agentes tocaron la puerta principal. Bajé corriendo y los dejé entrar, pero aún así, no oímos a nadie intentando escapar ni nada parecido. Solo les tomó unos segundos a los agentes encontrar al hombre escondido detrás del mostrador de la cocina. Se rindió sin ofrecer resistencia. Inquietantemente, estaba sosteniendo un gran martillo que había usado para forzar la ventana. Aparentemente, cuando lo examinaron en la estación, no estaba bajo los efectos de drogas ni alcohol, pero aún así tenía esa personalidad extrañamente vacía. Nunca dijo cuáles eran sus intenciones, casi como si no recordara que había sucedido algo. Es difícil para mí no pensar en cómo podrían haber sido las cosas de otra manera.
Si me hubiera dormido y no lo hubiera oído entrar, podría haberme encontrado con un destino horrible por la mañana o posiblemente ni siquiera haber tenido el lujo de despertar.